Buenas noches, docente y compañeros. Mi nombre es Adriana Ibáñez Barona. Soy del programa SIDBA de la Universidad del Quindío, de curso sexto semestre, y en la materia Organización y Descripción de Archivos en la unidad quinta. En esta materia vamos a tratar los estándares internacionales de descripción ISAT, ISAR y EDAT. La norma ISAT. Las posibilidades cada vez más grandes que la informática proporciona para la gestión de archivos llevó a la comunidad archivística internacional, a través de la Comisión de Descripción de la ICA, Consejo Internacional de Archivos, a crear en 1993 unas reglas internacionales en el campo de la descripción, la Norma Internacional General de Descripción Archivísticas, ISAT. La ISAT realiza descripciones coherentes e inteligibles y además, mediante la normalización aceptada internacionalmente, pretende facilitar el intercambio de informaciones de archivo. Las unidades archivísticas o entidades de organización de documentos, según la ISAT, puede ser descrita según varios niveles jerárquicos. Primero, el nivel de fondo, el nivel de la sección de fondo, el nivel de serie o el nivel de un expediente o documento de la serie. Con los 4 niveles jerárquicos de descripción se abarca los archivos desde lo general a lo específico y viceversa. Las unidades archivísticas correspondientes a cada nivel son analizadas mediante 26 elementos o categorías de descripción, encuadrados en 7 áreas de información que sirven para ordenarlos en una pauta normalizada. Área de identificación, que incluye información esencial para identificar la unidad de descripción. Área de contexto, que incluye información sobre el origen y la custodia de la unidad de descripción. Área de contenido y estructura, que incluye información acerca de la organización y materias de la unidad de descripción. Área de acceso y utilización, que incluye información acerca de la disponibilidad de la unidad de la descripción. Área de documentación asociada, que incluye información de los documentos que tienen una importante relación con la unidad de descripción. Área de notas, que incluyen información específica y aquella que no puede ser incluida en otras áreas. Área de control de la descripción, que incluye información relativa al proceso de elaboración de la descripción. De los 26 elementos, solo una parte aparece y es esencial en cualquier descripción, como son códigos de referencia, título, productor, fechas, extensión de la unidad, descripción y nivel de descripción. La ISAT está planteada con un sistema de descripción multinivel que abarca el fondo y sus partes y que se rige por las siguientes reglas. Descripción de lo general o lo específico, información pertinente al nivel de descripción, interconexión de las descripciones, no repetición de la información. La ISAT coincide con otras normas precedentes en considerar la procedencia y el fondo como bases de la descripción y en la utilización del sistema multinivel, que consiste en describir las agrupaciones documentales como un conjunto que proporciona información general, macrodescripción, y por otra información concreta sobre expedientes y documentos, microdescripción. Ambos niveles se pueden simultanear estableciendo relaciones entre ellos. La norma ISAR, la norma internacional sobre encabezamientos autorizados archivísticos para entidades, personas y familias ISAR, sirve para establecer los encabezamientos autorizados que describan las entidades, personas o familias que aparezcan como productores en las descripciones archivísticas. En realidad, se trata de un complemento de ISAT en cuya introducción ya se contempla para controlar los puntos de acceso. La norma ISAT se estructura en 3 áreas. Área de control de autoridad,
que establece el encabezamiento de la autoridad y proporciona conexiones con otros encabezamientos. Área de información. Proporciona información de importancia sobre entidades, familias y personas. Área de notas. Documenta la creación y el mantenimiento del registro de autoridades. Su objetivo es establecer reglas generales para el establecimiento de registros de autoridades para entidades, familias y personas. Estas reglas permiten establecer términos normalizados utilizados como puntos de acceso en la descripción y asociar con esos términos información que pueden ayudar a los usuarios a comprender su significado. La norma EAT, la descripción archivística codificada, es el fruto de una iniciativa de varias instituciones norteamericanas con el fin de adecuar las normas de descripción, el etiquetado que se necesita para su tratamiento y difusión mediante las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de un conjunto de reglas que deben representarse cuando se crean instrumentos de descripción electrónico con un lenguaje concreto, de manera que la información pueda ser buscada, visualizada e intercambiada en un entorno electrónico. Las principales características de la EAT son: se define como una estructura normalizada para instrumentos de descripción que permite acceder a ellos, intercambiarlos y emplear la información que contienen diversas maneras. Se define también como una forma de comunicación que permite a los archivos distribuir electrónicamente instrumentos de descripción a usuarios sin importar la distancia. Por último, se define como una tecnología basada en normas previas, independiente de plataformas informáticas, que emplea herramientas para buscar, recuperar y navegar por instrumentos de descripción. Lo más importante quizás es que la EAT se basa en principios de organización y descripción clásicos de los archiveros y que en sí no representa grandes cambios, sino la adaptación a las normas descriptivas. La EAT permite tanto crear nuevos instrumentos de descripción como adaptarse a los ya existentes conforme a las normas y convertir los ya creados sin normalización. Uno de sus objetivos primordiales es el de facilitar el manejo y el intercambio de los instrumentos de descripción, justificación de la necesidad y de la utilización de las normas anteriores. Desde finales de los años 80 y sobre todo en la década de los 90 del pasado siglo, destacaron por lo que se vino a denominar la fiebre por la normalización. Se trataba de una reivindicación real largamente demandada por muchos archiveros y tratada en numerosos congresos, publicaciones y mesas redondas. Las nuevas tecnologías en la actualidad llevan tiempo facilitando dicha normalización, como es fácilmente comprobable en todo lo que se refiere a la biblioteconomía, con normas internacionales de clasificación asumidas por la mayoría parte de los países del mundo. Estas normas han facilitado enormemente la información de las bibliotecas, museos y centros de documentación y el acceso telemático a las mismas desde cualquier lugar del mundo. El planteamiento de la normalización en la archivística, a pesar de los enormes avances informáticos de las últimas décadas, choca con las resistencias de algunos profesionales amantes de una tradición que a veces se ha demostrado obsoleta, temerosa de los cambios que ello podría comportar. La navegación por diversos archivos españoles, locales, automáticos, eclesiásticos, etc., sin ir más lejos, nos muestra la torre de Babel de normas de clasificación y de terminología que existen en la actualidad. Además, existe el problema que se parte históricamente de una diversidad conceptual, de un vocabulario rico, pero muy diverso y a veces arbitrario.
El temor a usar términos genéricos como clasificación supuestamente correspondientes a la biblioteconomía y a la utilización de traducciones literales de otros idiomas, sobre todo del inglés, que ha llevado a confusión, no han ayudado precisamente a una buena normalización. Una normalización internacional de obligado cumplimiento se ha revelado imprescindible para la buena marcha de la archivística, por razones de cooperación, comunicación y costos. Las tres normas que ocupan ISAT, ISAR y EAT se muestran como un logro necesario, aunque siempre mejorable. Las normas descritas anteriormente, entre otras, representan un sistema de comunicación entre creadores de documentos, usuarios en general y gestores de la información. Su desarrollo facilita la comprensión de los instrumentos, de la naturaleza de los documentos y de su contenido. Existen además una serie de beneficios económicos que se derivan de la normalización en diversos ámbitos de la actividad humana, que favorecen el desarrollo archivístico y agilizan la cooperación entre archiveros y otros profesionales de la información. Características generales de la norma ISAR. La norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias, ISAR CPF, trabaja en 4 áreas. Primero, el área de identificación. Identifica la entidad escrita y establece las formas autorizadas del nombre. 2. El área de la descripción informa acerca de la historia, actividades y contexto de la entidad. 3. El área de las relaciones registra y describe las relaciones entre la entidad y otras entidades. 4. El área de control. Identifica e informa acerca de la creación del registro de autoridad de archivos. Estas áreas se subdividieron en 27 elementos de descripción, de los cuales son 4 obligatorios. Tipo de identidad, forma autorizada del nombre, forma de existencia, identificador del registro de autoridad. La ISAR, como la ISAT, por ser internacional, es bastante general, necesitando para su aplicación el desarrollo de normas nacionales e incluso de decisiones institucionales. Son ejemplos de eso la necesidad de determinar cuáles serán los elementos utilizables en una descripción, lo que configurará cada uno de los diferentes niveles de detalle y la manera como se elaborará el identificador de los registros de autoridad de archivos. Además, para que ocurra el intercambio de registros de autoridad de archivos, es necesario la elección de un formato previamente determinado, lo que se puede resolver con la adopción del Encoded Archival Context. La norma posee además una llamada relación de instituciones, personas y familias con documentos de archivo y otros recursos, que suministra orientación sobre la forma de establecer conexiones entre registro de estos documentos o instrumentos de descripción, material bibliográfico y museológico en sitios en la web, etc. En el caso de la relación entre registros de autoridad de archivos y documentos de archivos, que para nosotros es el tipo de relación más frecuente, los elementos de descripción en la ISAT propios para eso son nombre del o de los participantes e historia institucional, reseña bibliográfica. En la ISAR CPF hay una figura que demuestra cómo hacer la conexión. Relaciones, documento, productor, función, archivo. El documento de archivo, como parte de un entramado legal responsable de su producción, se organiza en conjuntos documentales estructurados según el principio de procedencia.
Esta estructura documental registra información a distintos niveles como fondo, subfondo, serie, subserie, unidad documental compleja y unidad documental simple. Cada nivel de información puede ser identificado por la función o productor que es garante de la creación del documento. Por ejemplo, en el Archivo Central de la Universidad de La Habana, la misma universidad figura como el productor de todos los documentos a nivel de fondo, pues a un nivel macro todos los documentos producidos por entidades subordinadas a la Universidad de La Habana se consideran creados por la universidad, mientras que a nivel de serie los expedientes creados por una facultad en específico tienen a esta como su productor, y de este modo ocurre con los diferentes niveles que le siguen. Estas entidades reconocidas como productores de los documentos representan el objeto de descripción de la ISAR, elaborada por la descripción de los registros de autoridad. Cada productor representa un registro de autoridad en un nivel determinado. Uno de los principales puntos de acceso al documento es el productor, pues un gran porcentaje de las características e información de los documentos está condicionada por el organismo responsable de su creación. De ahí que en el área de contexto de la ESAT se declare el nombre de la entidad productora del documento en su forma autorizada y una reseña sobre la historia de esta entidad. De este modo se referencian las descripciones hechas por la ISAR de esta entidad. Sin embargo, las entidades productoras de documentos no lo son por el simple hecho de crearlos. Estas entidades en la práctica desarrollan actividades que necesitan documentar, tener en cuenta con actividades que se hace referencia a funciones, subfunciones, procesos, subprocesos, actividades, acciones y tareas. Para la posteridad, cada organización en su práctica administrativa necesita registrar información que evidencie su actuar de un modo confiable y que le permita garantizar la rendición de cuentas claras y transparentes. Es decir, las funciones que desarrolla una organización crean las necesidades de los documentos, que las registran y se evidencian. Las funciones son el objeto de descripción de la ICDF, mientras que la ISAR describe al responsable de la creación del documento. Punto de vista orgánico. La ICDF describe al proceso, la función, la tarea, la acción de la cual se desprende un documento. La ISAR permite saber quién es o fue el creador del documento. La ICDF permite un mejor entendimiento de su razón de vida. Es otro segmento de información contextual del documento. Las funciones, al igual que los niveles de información en que se estructuran los documentos, pueden dividirse en conjuntos de operaciones coordinadas como sus funciones, procesos, actividades, tareas o acciones según su función. Cada uno de estos elementos crea la necesidad de documentos para su registro y crea así una red de documentos relacionados, ya no solamente por un productor en común, sino por responder a funciones que desarrollan estos productores. De hecho, varios productores pueden desarrollar una misma función, por lo cual se puede decir que estas constituyen un punto de acceso más genérico que al productor en sí.
La ICDF describe al objeto que crea a los productores la necesidad de documentos de archivo que registren sus actividades. La función es un importante descriptor de materia, al igual que el objeto productor, pues el contenido del documento depende tanto del productor que lo crea como de la acción que registra, y esta es una función propia de los productores. Llegando a este punto, podemos decir que el documento de archivo es un objeto informativo que registra evidencia sobre las funciones desarrolladas por una entidad específica en virtud del cumplimiento de sus funciones, y que sus características formales y de contenido están condicionadas por las especificadas de las entidades responsables de su creación, el productor del documento y su función que lo genera. Sin embargo, el documento de archivo, más allá de su creación, se organiza, se estructura en fondos, series documentales, unidades documentales simples y complejas, a partir del principio de procedencia. El objetivo de esto es mantener el vínculo del documento con su unidad productora y dentro de esta con la función que lo generó, de modo que se respete el principio de procedencia, manteniendo así estructuras documentales que faciliten la búsqueda de la información e informen sobre el contexto de creación y uso del documento. Estas estructuras documentales se encuentran generalmente en instituciones que custodian documentos de archivo y que por lo tanto son garantes también del acceso y de su difusión de estos. Conclusión. La descripción archivística está enfocada en la descripción del documento y su contexto de creación, uso, mantenimiento y acceso. Describe además las entidades responsables de la creación de los documentos, las funciones que lo generan, el propio documento y las entidades responsables de su conservación. Custodia y difusión. En la actualidad está fuertemente marcada por una normalización en las reglas de descripción a nivel internacional y nacional. La normalización de la descripción produce descripciones más coherentes y concisas, lo que permite un mejor entendimiento de la estructura y de los significados de la descripción y la creación de sistemas de descripción archivísticas que representan tanto el documento de sistemas como su contexto. Las normas de descripción archivística, ISAR, ICDF, ISDIAP e ISAR, son propuestas del Consejo Internacional de Archivo como respuestas a la necesidad de una normalización en la descripción archivística. Un sistema de descripción archivística que integre estas 4 normas debe comprender las relaciones existentes entre los objetos de descripción relativos a cada norma y los distintos niveles de información que los componen. Muchas gracias.